Inicialmente vamos a comenzar con una nueva opción que tenemos en configuraciones, que está en el menú utilidades, configuraciones, en la pestaña nueva de salario. Acá nosotros tenemos que asociar los códigos de conceptos que pertenecen para el sueldo y jornales o salario y el código de concepto para IPS. En esta casilla vamos a configurar cuánto es el porcentaje de aporte del funcionario para IPS o que se le debe de descontar en base a aquellos conceptos que deben de pagarse o calcularse IPS sobre él. Entonces, por default, esto ya va a estar con el valor 9. Esto va a depender de cada institución qué código ellos ya tienen previamente registrado. Cuando se inicializa el sistema por primera vez, el código para salario es 01 y para IPS es 02. Pero en este caso, como en este dato ya estaban codificados con estos valores, entonces hicimos acá la adecuación y colocamos el código correspondiente. Con eso cerramos acá la parte de configuración. El siguiente paso es identificar entre todos los conceptos cuáles son los que deben, sobre cuáles conceptos se deben calcular el IPS correspondiente. Entonces nos vamos a tablas, registro de concepto, y acá en la pestaña consulta tenemos varios conceptos. En este caso nosotros tenemos acá activo que para sueldos y jornales o salario tenemos que sí va a calcular, y también para el concepto adicional que sería una asignación familiar. Entonces, si es que el funcionario en ese mes va a recibir un monto X por concepto de asignación familiar, él va a calcular también el 9% sobre el monto que se le cargue en conceptos adicionales. Entonces, acá ya tenemos identificado, acá a modo de vista para que puedan ver, este es el campo. Entonces, acá se marca que cuando se utiliza esto, él debe de calcular también el IPS correspondiente, de acuerdo al monto que se le asigne. Salimos del concepto. Luego nos vamos en la parte de conceptos. Vamos a hacer una simulación para cargar los conceptos adicionales referente a este mes, suponiendo que vamos a estar liquidando en la ocasión el mes de marzo de 2024. Entonces vamos a preparar un concepto acá en administrativa, gestión de salario. Voy a venir en la parte de registros adicionales. Previamente nosotros ya tenemos establecido en la opción de registrar composición de salario cuáles son los conceptos básicos por los cuales está cobrando este funcionario, ¿verdad? En este caso yo tengo acá sueldo y jornales, se le descuenta IPS. Este IPS puede tener o no un valor previamente ya establecido, pero el sistema le va a pedir nuevamente al usuario que recalcule el IPS por si haya alguna variación de los montos o algún concepto adicional sobre el cual se tenga que volver a recalcular en el momento de hacer la liquidación de salario. Entonces, en este caso, para el ejemplo, tenemos un sueldo, tenemos IPS, puedo dejar 0, como dije, esto sí o sí va a volver a recalcular. Entonces, guardo acá. Con esto yo inclusive ya puedo simular, yo ya tengo un mes habilitado. A cada mes que se va a hacer una liquidación, se tiene que siempre recordar de habilitar un registro para liquidación mensual, ¿verdad? Entonces, acá yo tengo para este mes de marzo 2024-03, ya tengo creado una cabecera de liquidación mensual, porque eso nos va a pedirnos en el momento de hacer la liquidación a qué mes corresponde. Entonces nos vamos al proceso ahora, administrativa, gestión de salario, registrar liquidación de funcionario, y vamos a preparar para nuestro funcionario, de ejemplo, el
mes correspondiente de marzo. Acá tenemos los conceptos de sueldo y jornales, asignación familiar, y todavía no se calculó el IPS correspondiente. Entonces, si yo intento guardar en ese momento, el sistema me va a avisar de que todavía no se ha... En este caso me pide para seleccionar. Voy a darle a marcar todos, pero no me va a permitir hasta que yo le haga primero recalcular el IPS correspondiente. Entonces, vamos a clicar sobre recalcular IPS, le doy sí, y ahí él ya calcula el IPS correspondiente entre estos dos conceptos, ¿verdad? Entonces, si hay algún concepto adicional a más, o si este monto de la asignación pues varía con el tiempo, entonces todos los conceptos que estén marcados y que deben ser descontados por IPS, sobre ese él va a calcular acá cuánto debe ser el total de IPS a pagar. ¿Ok? Bueno, con eso podemos guardar y ya se quedan registrados esos datos. El siguiente es, ya hicimos registrar salario con cálculo IPS, la actualización de salario por composición o por registro de funcionario. En este caso, en el ejemplo que usamos, este funcionario, Cintia Elena, tiene un salario asignado de 3.600.000. Si nosotros nos vamos en su ficha, en la parte de registro de funcionario, colocamos su código 001, observamos que acá está el salario 3.600.000. Lo mismo sucede acá en la parte de salario, en registro de composición de salario. Cintia está asignado 3.600.000. ¿Cuál es la nueva opción? De que si yo modifico esto, vamos a suponer que va a pasar a 3.800.000 y le doy guardar, automáticamente también en la ficha del funcionario se actualiza ese dato. Voy a corroborar acá y veo que ya está actualizado 3.800.000, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que yo salgo de acá y entro en el registro del funcionario y me voy a la parte de registrar funcionario, identifico al mismo y le cambio acá 3.900.000, guardo, voy a la parte de composición de salario, registrar composición. No me actualizó porque probablemente no estoy apuntando al mismo código de sueldo y jornales. Voy a verificar, voy a dar configuración. A pesar que el sueldo y jornales es el 02. Tengo que verificar un poco eso. Voy a verificar. En este caso no me actualizó. Si yo hago desde componente, ahora entiendo. ¿Qué pasó? La composición, él me está actualizando en la ficha del funcionario, pero la inversa es lo que no está funcionando en este momento. O sea que si yo actualizo en su ficha nomás, todavía no me va a actualizar acá. Pero si yo actualizo en la composición, sí me va a actualizar en la ficha. Eso es un detalle que vamos a revisar. Bueno, el siguiente es el registro de conceptos por funcionarios. Ya. Bueno, tenemos una nueva opción que nos permite cargar de una sola vez a varios funcionarios los montos por conceptos mensuales. Por ejemplo, en esta institución, ellos mensualmente cargan el concepto de cuánto gastó cada funcionario en la cantina, y entonces se le pasa una planilla y ellos necesitan una forma de cargar de una sola vez esa planilla para no estar registrando por composición adicional uno a uno. Entonces, para esa gestión tenemos acá en conceptos adicionales la opción de registrar conceptos por funcionario.
ingresando en esta opción, nosotros necesitamos identificar cuál es el concepto que queremos cargar para la funcionario, en este caso cantina, en qué liquidación mensual va a afectar esto. En este caso vamos a poner 2024-03 y acá podemos colocarle alguna observación que tenga, no es obligatoria. Ahí él nos trae el listado correspondiente de todos los funcionarios que tengamos registrados, ¿verdad? Esto se puede ordenar por código o se puede ordenar en orden alfabético de nombre. Entonces, una vez desplegada esta lista, yo puedo ir cargando los montos correspondientes que se le va a descontar a cada funcionario por el concepto de cantina en este mes de marzo, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, acá cargo solamente estos dos registros, entonces solamente aquellos que tengan valores mayor a 0 van a ser guardados. Tenemos también acá dos campos que podemos utilizar, que es un número de referencia, por ahí si queremos identificar bajo algún número, agrupar de repente o identificar las liquidaciones, podemos colocar también acá, o si queremos colocar alguna observación, por ejemplo, algún recordatorio de por qué se le está asignando ese monto. Entonces se puede rellenar también estos campos. Es importante acá resaltar la columna de referencia, porque en caso de que se cargue más de una vez el mismo concepto para el mismo mes y él encuentra que tienen la misma referencia, entonces esto se va a ir agrupando, se va a ir actualizando en el registro de conceptos adicionales en un solo registro, ¿verdad? Pero si cada vez que se carga tiene un número de referencia distinto, entonces sí se va a ir diferenciando por número de referencia. Entonces, por concepto, mes y número de referencia sería la clave para que él pueda ir identificando o juntando, agrupando o haciendo por separado. En este caso, a modo de ejemplo, no voy a colocar nada porque es la primera vez que estoy cargando para este mes. Y estos son los dos registros que cargué, los dos conceptos de cantina para estos dos funcionarios. Mientras todavía yo no le dé la opción de procesar como concepto adicional, esos datos quedan acá en esta planilla. Todavía no afecta la planilla de liquidación del funcionario, que sería la que de conceptos adicionales que se cargan acá cada mes también para el funcionario, ¿verdad? Entonces, en este caso, todavía acá no se ven los registros porque no procesamos aún. Entonces, una vez que estemos seguros de que ya se cargaron todos los valores correspondientes por el concepto de cantina, yo me puedo ir acá en conceptos adicionales, registrar por funcionario y le doy la opción de procesar. En este caso, nosotros tenemos dos funcionarios que van a ser afectados con estos montos para el concepto cantina. Le voy a dar sí. Se procesó. Ahora sí yo puedo ir en la parte de conceptos adicionales. Y acá voy a ver que se va a generar dos registros para marzo. Uno para Cintia, que era por el valor de 45,000. Y otro para Natalia por el valor de 50,000. Entonces, a partir de ese momento, si yo vuelvo a hacer la liquidación correspondiente de uno de estos funcionarios, ya le va a agregar ese como un concepto adicional.